Hola, hola. Buenas tardes, chicos. No sé si me escuchan. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias. Espero que a todos les hayan alcanzado la hora para poder conectarse. ¿Cómo están? Buenas tardes. Volvemos a la clase de reposición. Teníamos programado para el día de hoy del 30 de mayo, del próximo jueves, y la vamos a dedicar conforme Un rato habíamos voy a mutear quedado Zoom. para la clase de No retroalimentación, escucho. ¿cierto? Acá es donde pueden establecer cualquier pregunta. No sé si todos me están copiando con buen volumen. ¿Alguien me da la señal? Sí se escucha, licenciado. Ok, muchas gracias. ¿Todos están copiando, chicos? Pueden visualizar la diapositiva, ¿no? Sí, 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 Lice. doctor, se ve. Ya. A ver, vamos a empezar. Entiendo que tienen otra clase también posteriormente. A ver, al dedicar la clase de hoy para retroalimentación, vamos a empezar Eso la simplicidad. recordando desde el tema de la propiedad horizontal, ¿ya? Recordemos que cuando habíamos visto, adelante, Betsabe levantó la mano. Hola. ¿Y el arroz de dónde sacó? Bueno, No. creo que se equivocó. Bien. Les decía que conforme vamos recordando, cuando vimos el tema de la propiedad y la copropiedad, si todos se acuerdan, establecimos una diferenciación clara entre lo que como base tenemos al derecho de propiedad, aquel poder jurídico que tiene una persona para usar, gozar y disponer de ese derecho propietario, ¿cierto? Ahora, el derecho de propiedad previsto en el artículo 105 del Código Civil, que lo habíamos estudiado incluso con un trabajo grupal en el aula, coordinando con el artículo 56 de la Constitución, nos está hablando de un poder jurídico sobre un bien que se puede usar, gozar y disponer singular, ¿cierto? Singular. Cuando asumimos el tema y conocimos el tema de la copropiedad, si se acuerdan, establecimos que la copropiedad es aquel derecho sobre bienes muebles o inmuebles con preferencia, donde dos o más personas tienen derecho sobre esa propiedad, reflejado ya sea en acciones y derechos, proporciones, cuotas, alícuotas, como se le quiera llamar. Cuando asumimos ahora el tema de la propiedad horizontal, establecimos que en esta llamada PH también, si se acuerdan, establecimos en este tema que la propiedad horizontal, también como derecho real inmobiliario, si se acuerdan, establecía la identificación de dos tipos de propiedad. Una propiedad individual y una propiedad de área o partes comunes, ¿cierto? Entonces llegamos a individualizar dos tipos de propiedad, ¿no? Ahora, este material ustedes lo tienen en plataforma Moodle, por si acaso. Es importante recordar que en el tema de la propiedad horizontal, nuestro país tiene una norma del año 1949, del 30 de noviembre, ¿no? Donde establece ya la regulación de la propiedad horizontal. Pero también está regulado por el Código Civil en los artículos que hemos podido ver.
Ya van a tener cuidado con sus audífonos, chicos. Ahora bien, como bien decíamos hace un momento, la propiedad horizontal como régimen reglamenta la forma en que se divide el derecho propietario sobre un inmueble. Y esto no tiene que ver específicamente, dijimos, con la copropiedad, sino que la propiedad horizontal como régimen de propiedad está dividido en compartimientos, en pisos o departamentos. De ahí que en este derecho real se puede identificar a esos dos derechos de propiedad que acabamos de mencionar. Un derecho de propiedad individual sobre el compartimiento, el piso o el departamento que tengamos, pero al mismo tiempo un derecho de propiedad común o copropiedad se le podría llamar, generado únicamente sobre las áreas comunes. ¿Cuáles son esas áreas comunes? A ver si alguien me puede responder. ¿Cuáles son las áreas comunes sobre los que en una propiedad horizontal el propietario de un piso, departamento o compartimiento también lo es al mismo tiempo con los demás propietarios? ¿Quién me identifica las áreas comunes? El pasillo. Adelante, Ivana. Adelante, adelante. El ascensor, ¿Quién levanta la mano? la El piscina, ascensor. el patio, ¿Cuál? la piscina, El patio. Más parrilladas fuerte y hábleme, ahí, chicos. Más fuerte hábleme, pues os escucho muy bajito. El patio, el ascensor. ¿Qué lugares más? Los locales, la lavandería, sistema de calefacción. Perfecto. Todas esas áreas señaladas por los compañeros que son compartidas en su uso y goce por los demás propietarios de los departamentos, son las conocidas como áreas comunes, ¿cierto? Ahora bien, siendo una clase de retroalimentación, por favor, necesito que ustedes participen. A diferencia de la copropiedad, en la propiedad horizontal, ¿cómo está determinado por norma la obligación de aportar o erogar los gastos de conservación, mantenimiento y demás? ¿Es opcional en la propiedad horizontal? ¿O qué características tiene? A ver, tengo participantes. O yo escojo, chicos. A ver, Damaris. Damaris, que está en línea. En la propiedad horizontal, a diferencia de la copropiedad, los gastos de conservación, mantenimiento, reparación de las áreas comunes, ¿es opcional? No, ¿No tienen es? que pagar. No, ¿Qué es entonces? ¿Puede uno de los propietarios en la propiedad horizontal eximirse o escindirse de esa obligación de pagar? ¿Segura? Damaris. más bien no. Gribet, por favor, tu micrófono. Damaris, ¿es opcional o no es opcional? No, no es opcional, dice ¿Qué opcional. características tiene? Si no es opcional. Cuando hablamos de opcional, estamos hablando de que el propietario tendría la facultad de decidir si paga o no, inclusive renunciando al uso de las áreas comunes.
¿cierto? Esa opción o esa alternativa se puede dar en la copropiedad. Dijimos que la ley establece, el Código Civil reconoce la posibilidad de que el copropietario en la copropiedad pueda renunciar al uso de las áreas comunes y de esa manera negarse a pagar los gastos que suponen la conservación, mantenimiento o reparación de las áreas comunes. En la propiedad horizontal, como Damaris decía, no es opcional. Por tanto, ¿qué es? A ver, Laurita, que estás en pantalla, y gracias por encender tu pantalla. Si no es opcional en la propiedad horizontal, ¿qué es? No te escucho. Activa tu micrófono. Ahora sí, ¿Y no ahora es sí. opcional? No es opcional, dice Damaris. Entonces, ¿qué es, Laura? No es opcional. No es opcional. Entonces, ¿puede un propietario en la propiedad horizontal no pagar estos gastos para la conservación, mantenimiento y reparación de las áreas comunes? Use o no use esas áreas comunes. ¿Debe pagar, Laura? Laura ratifica que no es opcional. Perfecto. Doctora Gribet, ¿cuál sería la característica entonces en la propiedad horizontal con respecto a los gastos de conservación, mantenimiento y demás? Tengo la mano levantada de... Acaban de bajar. A ver, ¿quién puede contestar, chicos? Lice, ¿sería una obligación que tiene? Claro que sí. En la propiedad horizontal, y que quede claro esto, chicos, el pago de los gastos de conservación, mantenimiento, reparación, es obligatorio. Hagan uso o no hagan uso de las áreas comunes, en el régimen de la propiedad horizontal, es obligatorio erogar esos gastos por parte de los propietarios y al mismo tiempo copropietarios. ¿Cierto? Bien. Ahora me gustaría que enciendan sus cámaras. Ahora bien, a ver, vayan encendiendo sus cámaras. Liz, obligatorio. Claro que sí, los quiero ver en asistencia del aula. No, Lice. No, Lice. No, Lice. Ay, ¿cómo Porque puede ser tienen miedo, no? tienen miedo de que se los vea por cámaras. Sí, Estamos Lice. despeinados, Lice. Estamos- Lice, ¿cómo vamos a prender nuestras cámaras? Se pasa, Lice. Sencillo. Apartado, Lice, eso se vale. Cuando les diga prendan, van a encender. Ahora, en relación a la retroalimentación que vamos llevando. Por favor, no confundan, vuelvo a reiterar, que en la copropiedad, uno o más copropietarios podrían exonerarse de pagar los gastos de conservación y mantenimiento haciendo renuncia del uso y goce de las áreas comunes en la copropiedad. En la propiedad horizontal, hagan o no hagan uso de las áreas comunes, los copropietarios de esas áreas tienen la obligación ineludible de pagar. No hay opción. No hay opción a renunciar, ¿sí? So pretexto de que no voy a usar esas áreas comunes, no voy a usar
la piscina, no voy a usar el churrasquero, no voy a usar el salón de reuniones o eventos, no voy a usar el ascensor, no. En la propiedad horizontal, todos los copropietarios en dicho régimen tienen la obligación de pagar. ¿Estamos? Que quede claro, mucho cuidado en el examen. Ahora, ahí tienen ustedes en el artículo 184, claramente visualizado en pantalla, que una de las características, dijimos, del régimen de propiedad horizontal es que ésta está dividida en pisos, departamentos o compartimientos. ¿No ven? Está dividida. Reitero, de ahí que en el régimen de la propiedad horizontal se identifican dos tipos de propiedad. Una propiedad individual del piso, departamento o compartimiento y una propiedad común de las áreas comunes, ¿cierto? En el departamento, piso o compartimiento, el propietario de ese departamento, de ese compartimiento, de ese piso, ejerce ese poder jurídico de usar, gozar y disponer, además de tener los atributos de que ese derecho es exclusivo, es absoluto y es perpetuo, como lo hemos visto en el derecho de propiedad. Pero, independientemente de ese derecho absoluto, independiente y demás, es copropietario de las áreas comunes. Por tanto, comparte esas áreas con los demás copropietarios. Que quede claro, mucho cuidado en el examen. Ahora, ¿a qué nos referíamos cuando decíamos el copropietario o el propietario debe respetar el destino económico o el fin de cada uno de los derechos que posee, sea como derecho de propiedad individual o sea como derecho de propiedad común? Que debe actuar, dijimos, con la diligencia de un buen padre de familia. A ver, volviendo, ya lo habíamos definido. ¿A qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de la diligencia de un buen padre de familia? ¿De qué estamos hablando? A ver, Yasmín, que está bastante activa. Yasmín, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la diligencia de un buen padre de familia? Ay, dice, no sé, no me acuerdo. A ver, voy a pensar un rato, dice, no me acuerdo. Y se está desactivado su micrófono. A ver, Dice, no lo Edward. escucho. Edward, ¿qué significa ser diligente o diligencia? Lice, sería la conducta de la persona, de una persona normal, común y corriente. ¿Ya? Y esa conducta, cuando hablamos de diligencia o ser diligente, ¿tiene que ser responsable o tiene que ser lo contrario? Sí, tiene que ser responsable como un buen padre. Responsable, ¿cierto? Cuando la norma establece que el copropietario de las áreas comunes debe actuar con la diligencia de un buen padre de familia o de un buen propietario, ¿a qué se está refiriendo? ¿Debe ser responsable o no? A cuidar las cosas. A cuidar las cosas, ¿cierto? A adecuar su conducta
compatible con el interés de los demás y no así de forma contraria, ¿cierto? Esa es la diligencia de un buen padre de familia establecida en el Código Civil. Y esa figura la van a ver no solo en derechos reales, la van a ver en obligaciones, la van a ver en contratos, la van a ver en sucesiones. Y se refiere a la conducta respetuosa, responsable, en la que debe actuar una persona con referencia al derecho del que estamos hablando. No se les vaya a olvidar. ¿Ok? Sus micrófonos, por favor, chicos. Ahora, cuando uno paga dentro de un régimen de propiedad horizontal, lo que se conoce como expensas, está precisamente pagando, ¿no?, los servicios de mantenimiento, administración y conservación de las áreas comunes. Por tanto, ese pago compartido de todos los propietarios con referencia a las áreas comunes es la responsabilidad que cada uno de ellos tiene. Ya. El artículo 192 que ustedes ven en pantalla establece de forma clara lo que tan redundantemente estamos hablando, que los derechos de cada propietario en las áreas comunes son inseparables del dominio, uso y goce de su respectivo departamento, piso o compartimiento. ¿Qué quiere decir esto en un lenguaje más sencillo? Que siendo propietarios de un departamento, ¿sí?, es ineludible el derecho de usar cualquier área común, ¿cierto? De ahí que viene la inexistencia de cualquier opción a decir no voy a usar y no voy a pagar. En el régimen de propiedad horizontal no ocurre aquello. Reitero, usen o no usen, el pago es obligatorio. Ahora, en el régimen de propiedad horizontal dijimos de qué manera puede extinguirse este régimen. Y si se acuerdan, hablamos del perecimiento o destrucción parcial o total del edificio, del condominio en régimen de propiedad horizontal. Lógicamente, el Código Civil establece un porcentaje de afectación a ese edificio de departamentos, pisos o compartimentos, ¿cierto? Pero ¿qué queda en caso de que haya perecido el edificio, el condominio, o se haya destruido, total o parcialmente? Cuando hablamos de parcial, es que de pronto pensemos en que se puede rescatar una parte. Pero la norma establece que si las 3/4 partes del condominio han sido afectadas en el perecimiento o destrucción, estamos hablando de que ese condominio o edificio es inservible. ¿Qué les queda a los propietarios que han perdido sus pisos o compartimientos? ¿Pueden disponer de algo más, siendo que el edificio ha perecido o ha sido destruido? ¿Qué dicen? ¿O perdieron todo? Creo que se están durmiendo, chicos. O están almorzando. Lice, pueden solicitar lo que es la división y venta en una subasta pública del suelo o lote. Ok. Claro, al haber perecido el bien material, la infraestructura del edificio, en copropiedad a todos ellos les queda el terreno o el lote, como se pueda decir. Y siendo copropietarios de esa área común, lógicamente pueden pedir la división y la venta del suelo o del lote para después dividirse el fruto de esa venta. ¿Por qué? Porque se trata de un área común, ¿cierto? Ahora, a ver, Jessica que nos está escuchando. Es un requisito indispensable que
un inmueble en régimen de propiedad horizontal deba tener un reglamento? ¿O es opcional? Mm, ¿Qué dices, Jessica? Ay, no sé, Lice, ahorita me voy a acordar. ¿Es obligatorio o es opcional? O sea, quiero decir, ¿puede o no puede tener ¿Cómo? ¿Un reglamento? un reglamento? Eh, sí, Sí, sí porque podría tener si, un reglamento. si asumimos como imagen, chicos, de que todos nosotros que estamos en aula virtual vivimos en un edificio de 34 pisos, somos propietarios individuales de cada uno de nuestros pisos o departamentos, pero al mismo tiempo somos copropietarios de todas las áreas comunes. Perfecto. Para reglamentar, para establecer líneas de conducta de nosotros mismos, el régimen de propiedad horizontal requiere, es obligatorio contar con un reglamento. ¿Para qué? Para que podamos moderar o modular la conducta de los demás vecinos, copropietarios. Se debe establecer, a momento de constituirse el régimen de propiedad horizontal, ¿no?, un reglamento que establezca normativa para todos los copropietarios en las áreas comunes, donde esté determinado cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. ¿Cuál es el procedimiento, por así decirlo, para poder hacer uso del salón de eventos, de la churrasquera, de la piscina, de las demás áreas comunes que tenga? ¿Cuál es el cuidado y hasta cuál es la sanción que puede recibir un copropietario en caso de malobrar, de deteriorar o de no cumplir con los procedimientos establecidos en ese reglamento aplicable a todos los copropietarios? Entonces, es importante y es obligatorio que en el régimen de propiedad horizontal pueda existir un reglamento para todos aquellos que son propietarios, que son copropietarios de las áreas comunes, y es más, para toda persona que en calidad de inquilino inclusive pueda vivir en el departamento y debe adecuar su conducta al reglamento establecido por los copropietarios. No se olviden que en el régimen de la propiedad horizontal, la máxima instancia de decisión que tiene este régimen es la asamblea de copropietarios. Tiene atribuciones, puede modificar el reglamento, puede determinar la contratación del administrador, ahí lo tienen ustedes, puedes remover al administrador, puedes revocar al administrador o a cualquier otro personal que puedan contratar. A ver, ¿qué personal externo se requiere, digamos, en un régimen de propiedad horizontal? Alguien que vive en un departamento. ¿Qué personal, qué servicio contratan los administradores o la administración de ese edificio? Gribet levantó la mano, adelante. Buenas tardes, Gribet. Doctor, buenas tardes. Voy a disculpar por lo de hace rato. Los servicios que contratan mayormente son recepcionista, seguridad, limpieza, ¿no? La persona de la limpieza para todo el edificio. También está el guardia o el recepcionista, depende de las reglas del lugar. Así es. Esas facultades las delega la asamblea de copropietarios al administrador o administradora, que dicho sea de paso, puede ser una persona externa, como puede ser uno de los copropietarios, ¿cierto? Lógicamente tiene la obligación de rendir cuentas, ¿no? Tiene la obligación de presupuestar los gastos, pagar, velar por la buena conservación y mantenimiento de todas las áreas consideradas comunes y coordinar la contratación de todos esos servicios que nos acaba de mencionar Gribet, ¿cierto? Y a este administrador, como dijimos, la asamblea de copropietarios, siendo la máxima instancia de decisión de una propiedad horizontal, tiene pues la facultad de removerlo, cambiarlo, recontratarlo o cualquier otra cosa.
aprobar su rendición de cuentas, aprobar su presupuesto, generar sugerencias para mejorar las condiciones de habitabilidad, todo aquello que pueda cumplir con los postulados o principios que se hayan generado en el reglamento y en su caso en los estatutos que cada uno de estos regímenes o condominios en propiedad horizontal tienen. Una figura muy interesante que vimos al finalizar el tema de la propiedad horizontal es el tema del estado de prehorizontalidad. Ahora sí, ¿quién me dice en qué consiste el estado de prehorizontalidad? A ver, acuérdense, ¿en qué consiste el estado de prehorizontalidad? En ofrecer venta, compartimentos, pisos o departamentos que aún no han sido constituidos. Edward nos dice que el estado de prehorizontalidad es el ofrecimiento en venta de aquellos departamentos, pisos, compartimientos locales que aún no han sido construidos. ¿Quién está de acuerdo o quién discrepa con ese contrario de manera muy respetuosa? ¿O es que Edward está en lo correcto? Jessica, adelante. Sí está bien lo que dijo Edward. Ya, perfecto. Entonces es la oferta que se puede hacer de los departamentos, compartimientos locales que aún no han sido construidos. Sí, Estamos hablando entonces, y esto para toda la clase, estamos hablando entonces de la posibilidad de ofrecer en venta algo que todavía no existe. ¿Estoy en lo correcto? A ver, Grivet, adelante. Doctor, sí, siempre y cuando se tenga los papeles respectivos, el plano y El plano y los pisos y cómo va a ser el modelo, ¿no? Sí se puede hacer una preventa antes, pero siempre y cuando verificando los. ya, entonces, esos son los requisitos que debe cumplir una futura construcción en régimen de propiedad horizontal para poder, previo a construirse, como bien decía Edward y también la compañera Grivet, para poder ofrecer en venta. Es la famosa preventa que vemos, y estoy seguro que todos los hemos visto, que cuelgan esos paneles o letreros en los edificios que están empezando a construirse cuando anuncian departamentos en preventa, oficinas en preventa, locales comerciales en preventa, ¿cierto? Aún no está materializada la construcción, pero ya se está vendiendo. Y es cierto, como dicen sus compañeros, puede vender, puede hacerse aquello, siempre y cuando, como dice Grivet, se cumpla con esos requisitos, tengan el plano debidamente aprobado, las autorizaciones municipales, de urbanismo y toda la parte legal puede ofrecerse en venta una propiedad horizontal que aún no ha sido materializada como eh, tangible, ¿cierto? Ahora, el mismo Código Civil, como dijimos, establece pues cuáles son los requisitos de una propiedad horizontal para ser inscrita en derechos reales, ¿no? Debe adecuarse, chicos. Y les pongo un ejemplo. ¿Cuántos pisos ven en la imagen de la pantalla? 4. 4 pisos. ¿Es un régimen de propiedad horizontal o es una copropiedad? Es una propiedad horizontal. Cada uno de esos pisos, para ser propiedad horizontal, debe contar con una matrícula computarizada inscrita en derechos reales o basta tener una sola matrícula de toda la construcción, de todo el inmueble. Doctor, cada uno tiene su matrícula. Cada uno tiene su propia matrícula.
Es decir, que cada propietario tiene inscrito su derecho propietario sobre el departamento, piso o compartimento. Ese es un régimen de propiedad horizontal, pero que también podría ser un régimen de copropiedad si fuera, por decir, la propiedad de una familia. Cada hermano se ha construido su piso, su departamento, pero no ha entrado a adecuarse al régimen de propiedad horizontal, sino que permanece en la copropiedad. De ser así, asumamos como ejemplo de que este edificio que ustedes ven todavía es una copropiedad. ¿Tendrá una sola matrícula inscrita en derechos reales o tendrá también una matrícula individual? ¿Qué dicen? Una sola, doctor. Una sola, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la norma establece que la copropiedad es aquel derecho real en que dos o más personas son al mismo tiempo copropietarios de uno o más inmuebles. Claro, va a tener una sola matrícula. En cambio, la propiedad horizontal es un derecho real, también inmobiliario, traducido en pisos, departamentos o compartimientos donde se identifica dos derechos, uno individual de cada departamento y uno común de las áreas comunes. Adelante, Gribet. Doctor, y en la matrícula dice acciones y derechos de cada propietario. Claro que sí, claro que sí. En el régimen de copropiedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la copropiedad ese derecho está reflejado en acciones y derechos, cuotas, proporciones, fracciones, como lo hemos visto en el tema, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, chicos? Por si acaso, les voy a volver a pasar el segundo link. En 2 minutos 20 segundos se va a cortar esta primera etapa. Inmediatamente les paso la segunda para que se vuelvan a conectar. Díganme, ¿alguna duda sobre el tema que estamos retroalimentando de la propiedad horizontal? ¿O está claro, chicos? Hablen ahora o callen para siempre. No, doctor, todo claro. Bien. Bien, entonces cualquier duda que tuvieran o que les surja, por favor, en cuanto les pase el nuevo enlace, entonces me hacen la pregunta. Vamos a continuar entonces con el tema de los derechos reales sobre cosa ajena, ¿ya? De los derechos reales sobre cosa ajena, donde hemos visto el usufructo, el uso, la habitación, ¿cierto? Prácticamente son temas que van a entrar al examen del día de mañana y que les estoy dando la opción en esta retroalimentación de que podamos absolver todas las dudas posibles, chicos. Por favor, no se olviden, les reitero, hay que saber diferenciar, y ha sido uno de los objetivos cuando hemos avanzado el tema, hay que saber diferenciar las características de la copropiedad y las características de la propiedad horizontal. ¿Que tienen similitud? Sí, pero también tienen sus diferencias. Ya. Enseguida hago una pausa y les paso en un segundo el nuevo link, por favor. ¿Listo?